Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo les bendiga, mis hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Yo tengo el privilegio de compartir su palabra, hermanos, de transmitir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Amén. ¿Cómo les parece, hermanos, que ahora, después del culto, se va a cumplir algo que está en la Biblia? Se va a cumplir algo que está en la Biblia. Ahora no terminemos el culto. Eso lo vamos a encontrar en Juan 5:53. Perdón, Juan 7:53, ¿qué dice? Se va a cumplir eso. ¿Qué dice? Se va a cumplir, ¿cierto? Ese es el título que le puse a la enseñanza. Cada uno se va para su casa. Hermanos, ustedes sabían que la enseñanza después de la alabanza, la oración, ustedes sabían que nadie se duerme. Nadie se duerme. Si hay anuncios, nadie se duerme. No da sueño. Pero cuando empieza la enseñanza, hermanos, es el momento que lo más pesado del culto. Y ustedes se deben imaginar por qué. Amén. Así que yo les pido en el nombre de Jesús que hagan el esfuerzo por no perderse una porción de la palabra que vamos a exponer. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, para adorarte, honrarte, Señor, compartir con los hermanos, Señor, tu palabra, Padre, para que te conozcamos más, Señor, y para que nosotros, Padre, nos parezcamos más a Jesucristo, tu Hijo, que lo reflejemos, Padre, en toda parte, Señor, en nuestro trabajo, Dios, en la calle, en el estudio, Dios, en nuestra casa, Padre, que reflejemos a Cristo, Padre, la gloria en cada momento, Señor, y que la gente pueda decir: ese es un hijo de Dios, que nos pueda reconocer, Padre, como hijos tuyos, Dios. Gracias una vez más en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a estar reflexionando, hermanos, en esta palabra. El título es ¿qué? Amén. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios, observamos algo que siempre pasaba cuando estaba frente a los líderes religiosos de esa época. Siempre pasaba eso. Era un debate. Siempre debatía con aquellos líderes. Siempre debatía. Parecía que Jesucristo se enganchaba con los judíos y con los líderes religiosos. Parecía, da la impresión cuando uno ve las películas que uno encuentra la multitud alrededor de Jesucristo hablando con los rabinos. Parecía que el debate era por cuestiones de no lavarse las manos, de quebrantar el día de reposo. Parecía. Imaginemos que estamos en esa época, ¿cierto? Año 33, año 30. Y estamos en Jerusalén, encontramos una multitud y uno pregunta: ¿y qué es lo que está pasando? No, que el rabino Jesús está discutiendo con los otros rabinos porque sus discípulos no se lavan las manos. Otro día nos encuentra otra escena. Bueno, ahora qué es lo que pasa ahora, no. El rabino Jesús está discutiendo con los otros rabinos por la cuestión del tributo. ¿Cierto? Parecía que fueran por esas cosas.
más adelante, pareciera que estas discusiones y estos debates solo eran por cosas, tradiciones o pensamientos o por cuestiones de la ley. Sí, pareciera eso da a entender, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el Evangelio de Juan y en otros versículos, nos muestra cuál era realmente el origen de todos aquellos conflictos. Él nos lo revela, nos lo muestra en este versículo que les voy a enseñar, hermano, que les voy a recordar. Y les lanza, hermanos, una expresión a estos líderes que parecieron insulto, pero no es ningún insulto, era cierto lo que Jesús les decía. Ustedes saben que por sus labios siempre salió la verdad, ¿cierto? Y aquí comienza en Juan 8, comienza Jesús a mostrar el verdadero origen de todos los conflictos. Juan 8:44 les dice: ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo, les dice a estos líderes religiosos. Y en Mateo 23:33 pareciera otro insulto, pero está poniendo en evidencia quiénes eran realmente ellos. En otras palabras, Jesucristo podría decir: bueno, mi problema no es ni con ustedes, con los líderes religiosos. Él está enfrentando lo que originó ese conflicto y está poniendo en evidencia quién era ellos, quiénes eran aquellos líderes religiosos. Está colocando en evidencia. Y el término que utiliza en Mateo 23:33 nos revela todo. Y el término que utiliza Mateo 23:33 es génema. Ahora les explico para que no se me enreden con esto. Que traduce generación. Estamos en Mateo 23:33. ¿Ven? Que traduce generación. Génema traduce generación. Y según el diccionario, generación es engendrar, dar vida al nuevo ser, procrear. El conflicto real, hermano, era de una genética. ¿Qué es la genética? Son rasgos y características que se transmiten de los padres a los hijos. Era un problema de linajes, de unos genes. La escritura en Génesis 3:15, cuando el pecado entra a la humanidad y Dios da su sentencia a la serpiente, y está en qué? Está en la primera promesa de redención para nosotros, ¿cierto? Esa es la primera promesa de redención para nosotros. Le dice a la serpiente, escuchen, le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la mujer. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, o sea, la matará, y tú te herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La descendencia de la mujer, el linaje de la mujer, iba a ¿qué? A vencer la descendencia de la serpiente. Esa era la sentencia. Y esa era nuestra primera promesa de redención. Este conflicto está enfrentando nuestro Señor, está enfrentando el linaje de la mujer, que es Cristo,
linaje de la serpiente. Amén. Todo, vea, cualquier conflicto, hermanos, cualquier conflicto, el de Ucrania con Rusia, el de Israel con Palestina, el conflicto con el vecino, todos tienen su origen ahí, en Génesis 3:15. Todos. Efesios 5, 6, 12, ¿qué dice? Que no tenemos, ¿qué? Lucha contra qué. Cuando Jesús les dice generación de víboras, les está diciendo que la genética de ellos es de qué? De la serpiente. Amén. La genética de aquellos líderes era de la serpiente. Y veamos esta palabra generación, que es muy interesante. Generación la encontramos varias veces en la palabra de Dios y tiene varios significados. Una de ellas hace referencia a una época, tiempo o edad. Amén. Entonces dicen, estas son las generaciones y hace referencia a una época. Y la que más, en la que más voy a recalcar, generación se refiere a una descendencia de los hombres o cría de animales. Y está identificado con los que tienen la Reina Valera con números Strong, está identificado con el número 1081. Y solo, hermanos, escuchen bien, solo en 4 versículos, significan lo mismo. Solo en 4 versículos. En Mateo 3, Mateo 3:7, Mateo 12:34, Mateo 3:23 y Lucas 3:7. Solamente significa generación de víboras en estos 4 versículos. La Reina Valera lo traduce como generación de víboras. La Reina Valera. La Biblia hispanoamericana lo traduce como hijos de víboras. La interlineal griego-español lo traduce como nacidos de víboras. Y la Nueva Biblia Viva lo traduce como crías de víboras. Ellos eran la simiente, la descendencia de la serpiente antigua. Ellos. Cristo está poniendo en evidencia eso. Y está luchando esa simiente desde aquel entonces. Esa simiente está luchando contra la simiente de la mujer. Vamos a ver Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Para que veamos el siguiente. Gálatas 3:16, ¿qué dice? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, hermano, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La simiente de la mujer es Cristo. Amén. Esta le va a herir en la cabeza, o sea, la va a destruir. Nuestro Señor Jesucristo no entraba en estos debates con estas líderes porque sus discípulos, vuelvo y digo, que no se lavaban las manos, no quebrantaban el sábado, no sanaban en días de reposo. No era por eso, no. El conflicto era mucho más profundo, ¿no? Por eso es que los conflictos no se solucionan con una firma, no se solucionan, ¿no? Porque tienen un origen muy profundo, ¿no? No es que firmemos aquí, como firmó hace poco Israel y Palestina, y listo, no, así no es, hermano. Vamos a ver el Evangelio de Juan, que aquí le revela quién está detrás de todos los conflictos, en todas las épocas, los conflictos entre familias, países, religiones. El Señor les dice en Juan 8:44, Juan 8:44, dice,
padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto sucedió después de la fiesta de los tabernáculos. Cristo les venía diciendo a todo el pueblo que Él era el Hijo de Dios y que hacía siempre la voluntad del Padre, y que si permanecían en Él serían verdaderamente sus discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. Está hablando con estos líderes y le responden a Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. Le están diciendo, le responden. Y Cristo les dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham. No son hijos. Y si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero procuran matarlo. Ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Versículo 39 al 41. Y le responden ellos: sí, claro, tenemos un padre que es Dios. Están en ese diálogo el Maestro Jesús y los líderes espirituales. Y Cristo le dice: si fueran hijos de Dios, me amarían. Si fueran hijos de Dios, me amarían. Y ellos como que, hermano, no entendían, hermano. No entendían lo que Cristo les estaba diciendo. Cristo les dice en el versículo, Cristo les dice en el versículo 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Saben que ustedes son unos hijos del diablo. O sea, les digo abiertamente: ustedes son hijos del diablo. No entendían nada. No entendían ni idioma. Y no porque les faltara capacidad intelectual, no, eran muy preparados. Estaban muy preparados ellos. Pero lo que no tenían era la capacidad, hermano. No tenían el deseo de hacer la voluntad de Dios. No había en ellos eso. No querían obedecer el mensaje del Salvador. No lo querían obedecer. Solo querían hacer su propia voluntad. Jeremías 6:10 dice, Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. No la amaban, hermano. Cosa contraria a lo que hizo el fariseo de fariseos, ¿cierto? Que decía: yo no me avergüenzo del evangelio. Y era fariseo, pero obedeció la palabra de Dios y fue salvo. Gloria a Dios. Y Ezequiel 12:2 dice que no aceptaban la palabra de Dios porque eran casa rebelde. Nuestro Señor Jesucristo se esforzaba mucho para que entendieran su palabra, pero todo a ellos ya les resbalaba. O sea, tenían el corazón tan duro que lo que Cristo les decía, eso ya les resbalaba. Y ese corazón se fue endureciendo poco a poco. Eso no se endureció de una. Eso tuvo un proceso. Hermano. Porque cuando Cristo le dice que ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer, eso quería decir que ellos ya no querían escuchar nada, ya no les interesaba. Y si Cristo dijo que se parecían al diablo, es porque ellos ya tenían un padre definidos. ¿Cuál era ese padre? ¿Cuál era ese padre que ellos definieron ya en su vida? El diablo, ¿cierto? Se identificaban con él, actuaban como él actuaba, tenían las mismas actitudes de él. Y les dijo, hijo del diablo.
Cuando alguien nos habla de un hijo del diablo, uno se imagina un endemoniado, ¿cierto? Cualquiera se imaginaría eso. O una persona que esté dedicada al ocultismo, a la brujería, astrología, ¿cierto? Uno se imaginaría eso. Pero no esperaríamos, hermano, que esto se lo dijera a estas personas, hermano, a los líderes religiosos, a los administradores del templo, hermano. No eran personas groseras, no eran personas viciosas, entregadas al sexo, no, hermano, no eran ladrones, no. Eran personas que externamente se veían más consagrados que cualquier otra persona, externamente. Y parecían las más entregadas a Dios. Cumplían estrictamente todo lo que les mandaba las creencias. Buenos practicantes de ayuno, muy estrictos con las ofrendas y las oraciones. Bueno, mejor dicho, no volvían nada a esa gente si estuviera al lado de ellos. Ese sería como el último sitio donde encontramos el endemoniado, ¿cierto? Allá en la época de Cristo, si alguien le dijera, Sergio, vaya que consigo un endemoniado, vaya, denle la dirección, vaya por allá a Canadá, allá consigo un endemoniado. Cristo le diga, vaya al templo, allá hay un montón de endemoniados. Pero esta gente, hermano, tenía algo. ¿Qué hacían que fueran hijos del diablo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Que Cristo les dijo eso. Ellos estaban haciendo algo. Estaban practicando algo. Algo que hacía que se pareciera cada vez más a su papá. Estaban practicando algo. Dice el verso 44, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo les está mostrando que tienen los mismos rasgos de su papá. Ahí están pintados. Mismo papá, ¿cierto? Cuando le dicen a Dios, y ese es el mismo papá, esa es la misma mamá. Estaban ya reflejando esos rasgos del diablo, de su papá, que era homicida desde el principio. Estaban mostrando trazas que los identificaban, estaban mostrando rasgos huellas. Ellos ya tenían huellas en sus genes. Que Cristo les decía, ya ustedes se parecen a su papá. Una traza es un rastro de algo, un vestigio, una pequeña presencia de algo que nos puede identificar a quién pertenecemos. ¿A quién le pertenecen estos rasgos? De homicidio y mentira. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cierto? A eso le pertenece. Y a los fariseos era fácil identificar, ¿cierto? Porque querían asesinar a Jesucristo. Pero, ¿qué estaban haciendo ellos? Que cada vez se parecían más a su papá. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos, hermano? Y el que esté dormido no se va a enterar de eso. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban practicando el rechazo a la palabra de Dios. Eso estaban haciendo. Eso estaban practicando, hermano. Y podemos ver, hermano, que por rechazar aquella palabra, por rechazar a Cristo, 40 años después que vino sobre Jerusalén, juicio. Vino juicio, hermano. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra, rechazaron al verbo que se hizo carne. Y es que el que se
desprecio o la violación, hermanos, por la palabra de Dios ha sido desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio ha sido el rechazo por la palabra de Dios. No lo vayan a buscar. Vean algunos versículos para que lo tengan en cuenta. En el huerto del Edén se ignoró la palabra de Dios, la menospreciaron. Génesis 3:15. En Génesis 3. En Isaías 5:24 la desecharon y la abominaron. En Isaías 30:12 por rechazarla vino juicio. Jeremías 6:10 se avergonzaban de la palabra, no la amaban. Jeremías 8:9 la aborrecían. Segunda de Crónicas 3:36-16 y Jeremías 28 se burlaban de los que la anunciaban en las calles. Jeremías 36 del 9 al 25 la despreciaron quemando la palabra de Dios, hermano. En Oseas 4:6 el pueblo se perdió por falta de conocimiento y porque la desecharon. En Zacarías 7:1 tapaban sus oídos para no escucharla. En Amós 2:4 vino juicio por menospreciarla. Y en el Nuevo Testamento hay un montón de versículos donde se evidencia el rechazo a la palabra de Dios. Cuando Esteban les estaba hablando, ellos tapaban sus oídos para no oírla. Y cada vez que se producía esto, hermano, que se producía el rechazo a la palabra de Dios, venía juicio. Juicio venía, hermano. Vamos a ver Salmos 106, del 13 al 15. Salmo 6, del 13 al 15. 106. Perdón, Salmo 106, del 13 al 15. Por rechazar la palabra de Dios, siempre viene y obtenemos lo que pedimos, hermano. Bien pronto olvidamos sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él, ¿qué? Les dio lo que pidieron, mas se dio mortandad sobre ellos. Siempre, hermano, siempre va a haber un juicio cuando se rechaza la palabra de Dios. Siempre, siempre, hermano. Y vamos a ver un versículo claro que nos va a decir que el desprecio de Dios, hermanos, va a ir en aumento, hermano. Y será una señal de estos últimos días. Vamos a... La palabra es anomía. Anomía. Ustedes la buscan en un diccionario español, ahí la van a conseguir. Es de origen griego, que traduce infracción de la ley o ausencia de la ley. Tengan en cuenta ese término, hermano. Infracción de la ley o ausencia de la ley. En el diccionario Strong está marcado con el número 458. Pásenme la imagen, por favor. Y solo hay 11 versículos con este término anomía. Amplíelo. Con la ruedita. Dice Mateo 24:12. Mateo 24:12. Mateo 24:12. ¿Y por qué? Un texto que nos conocemos de memoria. ¿Y por qué? Por haberse ¿qué? Multiplicado la humanidad. Anomía. Ahora pásenme la imagen. Pásenme la imagen. Anomía. La voy a ampliar, por favor. Ahí donde está el rojo. Amplíela. Vean. Y por haberse multiplicado la maldad, y por haberse multiplicado
la violación de la ley, la infracción de la ley, el rechazo de la ley, ¿qué va a pasar? El amor. Hermano, esto va a un aumento, hermano. Anomía es el rechazo de la palabra de Dios, la indiferencia por él, hermano. Y esto va en aumento, hermano. Lo prohíben en colegios, en universidades, en los gobiernos, países. Por todas partes está viendo el rechazo de la palabra de Dios, hermano. La indiferencia, el desgano, el menosprecio por su mensaje va en aumento. La única herramienta física que alimenta nuestro amor a Dios, nuestro amor por su Hijo, nuestro amor al prójimo, es la palabra de Dios, la que alimenta nuestra vida, nuestra alma, hermano, es la palabra de Dios. Y si aumenta la indiferencia, el rechazo, la apatía hacia ella, el amor de muchos se enfriará. La relación de la palabra con la palabra de Dios, hermano, que cada vez es menos. Cada vez es menos. La intimidad con ella va en descenso. Cuando yo reflexionaba en esto, yo tengo una imagen muy bonita de cuando mis hijas eran unas bebés. Y era que cuando mi esposa las alimentaba, le daba leche materna. Mi hija Jade, mi hija Esmeralda, ellos dos, cuando llegaba ese momentico de alimentarla, ¿qué hacían? Ellas dos se miraban a los ojos, se acariciaban. Ella le cogía un dedito, ella le cogía la manito, se acariciaban, se hablaban, se sonreían, se fortalecían, hermanos. Y cuando estamos en intimidad con la palabra, hermano, en intimidad con la palabra ocurre eso. Nos miramos, ¿cierto? Nos miramos, nos tocamos. Ella me habla, me hace sonreír, me fortalece. ¿O no? ¿O a quién nos fortalece la palabra de Dios? Nos fortalece. En 1 Pedro 2 la muestra como esa leche espiritual indispensable para nuestras vidas, hermanos. Además de eso, la intimidad con la palabra de Dios hace que nos parezcamos más a quién. ¿A quién? A Cristo. ¿Cierto? Y ahora, si la despreciamos, ¿a quién nos vamos a parecer? Mire lo que dice, hermanos, en Mateo 7:23. Vean, imaginemos esto, que hay una campaña, un culto evangelístico tremendo, llenó un estadio, 100,000 personas en el estadio, ¿cierto? Empiezan las alabanzas, todo muy bien, algunos mensajes, llega el evangelista reconocido en todo el mundo y empieza a dar el mensaje. Empieza a dar el mensaje del evangelista. 1 o 2 horas de mensaje, ¿cierto? Después de eso, ¿qué sigue? Llegan los milagros, ¿cierto? Sanaciones, ¿cierto? ¿Ustedes qué ven de malo en eso? O sea, ¿qué ven de malo, digamos, en una campaña evangelística con los 10 mejores evangelistas del mundo? O sea, inicia el culto, la campaña a las 6, eso ya estaba agotado. ¿Qué están viendo de malo ustedes en esa serie? En todo, desde que inició, desde que entró la gente, todo. ¿Qué se puede ver de malo ahí? ¿Qué se puede ver de malo? No tienen. Entonces, ¿cómo es que Cristo les dice? Ellos van, les dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto, y esto, y esto. Y Cristo les dice, hicimos
les va a decir, no los conocí. ¿Pero por qué? Ahí dice la misma palabra, la misma, la 458, anomía. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de. Es la misma palabra. Entonces, ¿qué es lo malo que estaban haciendo ellos ahí? ¿Qué es lo malo que hicieron? Rechazaron su palabra. Pero hacían milagros. Llevaban a la gente a Cristo, pero Dios nos conoce. Dios nos conoce. Ellos venían practicando el rechazo de la palabra. Venían practicando. Cuando estemos allá, Cristo les va a decir, o nos va a decir, apártese de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa intimidad con la palabra de Dios. No nos va a conocer cómo. O sea, ¿dónde más conocemos a Dios? En Google, en Facebook, no, en TikTok. ¿Dónde más conocemos al Señor? Aquí, hermano, aquí, en la palabra de Dios. Es que conocemos y Él nos conoce porque nos está hablando. Nos está hablando, hermano. Entonces, el tema consiste, hermanos, que cuando estamos, queremos pedirle algo para que Dios nos ayude, ¿sí? Mientras le pedimos, mientras le prestamos, pues alguien está haciendo la voluntad del Padre en mi vida, ¿cierto? Alguien está haciendo la voluntad del Padre en mi vida. Y mientras eso, Él le pide, empieza a pedir al Señor algo, le empieza a pedir al Padre Celestial. Un hijo del diablo está pidiendo al Padre Celestial. Sí, claro, Dios, en su infinita misericordia, puede concederle eso, ¿cierto? Entonces llega este hijo de maldad y le pide, y mientras eso nos portamos súper bien, mientras le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a ganar el semestre, que nos salga la visa, o que consigamos trabajo, ¿cierto? Que el resultado de la biopsia sea excelente. Mientras estamos pidiendo eso, nos portamos juiciosos, súper bien nos portamos. Y Dios nos ayuda, es muy misericordioso, ¿cierto? Y cuando ya tenemos el favor aquí, nos relajamos de una manera, ¿no? Que ya, listo, como que otra vez, ya, viene por el favor y listo. El tema consiste, hermano, de quién somos hijos, a quién nos parecemos. Y trata de que hay unas trazas que nos identifican con un padre o con el otro. ¿A quién les ocurrió el orgullo? ¿A quién les ocurrió el orgullo? A Satanás, ¿cierto? A Satanás. Y si de pronto a nosotros nos hacen una prueba de ADN espiritual y aparece una traza de orgullo, ¿nos estamos pareciendo a quién? ¿A Dios? No, ¿qué tal? ¿Cierto? Esa traza está haciendo que nos parezcamos al padre de mentira. Llega alguien bien divino, ¿cierto? Porque se está estrenando la última ropa, pues, el último estreno. Y por allá llega y cae patas arriba, por allá ensució todo, se burlaron de él. ¿A dónde quedó el orgullo? ¿Cierto, hermano? Dios, cuando somos sus hijos y ve estas trazas en nosotros, ¿qué hace? ¿Qué hace? O nos las quitan o nos las dejan. Si nos las quitan, tenemos que aceptar el proceso de Dios, ¿cierto? Y si no las dejan, nos vamos a parecer a quién. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso, hermano. ¿Alguien
podría decir, no, es que me voy de esta iglesia porque me humillaron. Me voy. Me voy para otra iglesia donde le respeten el orgullo, como a su papá, su papi. Entonces va y allá llega la iglesia. Pero Cristo quiere quitar esas trazas en nosotros, hermanos. Esas trazas de genética, esas que nos corresponden al ADN de Dios, no corresponden. Él nos quiere quitar eso. Miremos estos ramos. Filipenses 2, del 14 al 15. Filipenses 2. ¿Qué dice? Filipenses 2. Bueno, dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y qué, y sencillos, y qué, hijos de Dios. O sea, para que nos parezcamos más a Cristo, hermano. Sin mancha, en medio de una generación maligna, que estas trazas en ellas son comunes. Nuestra genética debe ser diferente, hermano. Sin manchas, se refiere a esas trazas que pueden haber en nosotros, trazas de contienda, murmuración, homicidio, mentira. Filipenses también nos da otra. Filipenses 2:3 nos da otro ejemplo, otra traza diferente. ¿Cuál es? No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Que le gusta chicanear, hermano, déjeme decirle que se está pareciendo a su papá, que le gusta chicanear. Con el carrito, con la ropita, con la casita.